Bienvenidos. Mañana, 20 de julio, se instala el nuevo Congreso, un Congreso con unas características únicas en nuestra historia política reciente. Un Congreso con una mayor bancada del Centro Democrático, un Congreso en el que por primera vez en la historia van a estar miembros de las FARC en medio de una gran polémica, particularmente asociada con aquellos que tienen responsabilidades en crímenes de lesa humanidad, un Congreso en el que por primera vez va a estar como senador el candidato derrotado a la presidencia de la República en la segunda vuelta y como representante su fórmula vicepresidencial, un Congreso en el que la anterior coalición de gobierno ha sido convertida en trizas y tratan de reagruparse y tratan de juntarse, pero hay una nueva realidad política y por supuesto el Congreso que le dará posesión al presidente Iván Duque. En las elecciones de Parlamento, de Congreso, hubo un resultado contundente al interior del Centro Democrático. Fue la mayor votación, pero dentro del Centro Democrático, después de Álvaro Uribe, la mayor votación la obtuvo la senadora antioqueña Paola Holguín. Paola Holguín quedó, digamos, de primera en la votación de senadores distintos de Álvaro Uribe, cumplió un papel muy importante en la legislatura pasada y ciertamente lo cumplirá en estos próximos 4 años. A mí me da mucho gusto saludarla a pocas horas de la iniciación del nuevo Congreso. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, doctor Juan. Un saludo a todos los televidentes. Y bueno, ya estamos a horas de iniciar una legislatura que, como bien lo dijo usted, representa un reto muy grande para Colombia y para la institucionalidad, por la situación que está viviendo el país, pero también por todo eso que ha pasado. Y yo me permito adicionar algo. Es un Congreso altamente renovado. El 70% de la Cámara y yo creo que más del 50%, como el 60% del Senado son nuevos. Son nuevos. Entonces esto representa también un reto enorme, es un Congreso que va a tener que enfrentar además unos proyectos muy importantes que el país está reclamando con urgencia y un tema muy bonito. Es el Congreso del Bicentenario del primer Congreso Constituyente. A finales de 1818 se dieron las elecciones en medio de la guerra del Congreso Constituyente que se instaló en 1819 y esa fecha tan bonita para Colombia, para la democracia, pues en medio de ese bicentenario arranca este Congreso. Arranca este Congreso con un clima político distinto. Se siente un Congreso en el que se respira otro aroma político frente al que hubo en los 4 años anteriores. Yo creo que hay varios temas que marcan una diferencia. Uno es el sentimiento popular, el sentimiento de la nación termina reflejándose un poco en el Congreso. Y el mandato de los colombianos en las urnas ha sido claro. Quieren renovación política, no quieren más corrupción y más politiquería, no quieren más un Congreso que forme mayorías por prebendas, sino que sea un Congreso donde se dé el debate y se vote porque se está disuadido de que es lo mejor para los 50 millones de colombianos. Es un Congreso que tiene un reto muy grande por el desprestigio que tiene hoy el Congreso de la República como institución. Nosotros tenemos que recuperar, por un lado, la institucionalidad y por el otro, la confianza del ciudadano en los congresistas. Yo siempre les decía a mis alumnos que un reto que uno tiene como político es porque cuando el ciudadano está más formado y más informado hoy por la revolución de las tecnologías, de las comunicaciones y de la información, el ciudadano ya no quiere que piensen por él, sino que vota por el que piensa como él y quiere más canales de participación directa en lo público. Ese es un reto para el Congreso. Decía aquí el asesor de redes sociales de Barack Obama en una invitación que le hicieron a Colombia que nunca los ciudadanos habían estado más empoderados que en estos momentos a través de esos mecanismos de participación. Los ciudadanos ya no son borregos pasivos que aceptan callados lo que les quieren decir sus dirigentes. Es una ciudadanía
activa, actuante. Así es una ciudadanía muy activa políticamente que exige cada vez mayor capacidad de tener injerencia en las decisiones políticas, en las políticas públicas, pero además esto también tiene un reto bien interesante y es que se empieza a marcar una diferencia entre la opinión publicada y la opinión pública, porque el otro reto es que muchas veces hoy la realidad de lo que piensa el ciudadano está más en los nuevos medios que en los medios tradicionales. Senadora, ustedes en la bancada del Centro Democrático cumplieron lo que algunos en política llaman atravesar el desierto. Les tocó atravesar el desierto los 4 años pasados, aguantar palo, hacer una oposición difícil, sin muchas herramientas, y en esta legislatura ustedes son el partido del presidente de la República. ¿Cómo va a ser ese cambio de rol del principal partido de oposición al partido del presidente de la República? Lo primero es la oposición talla pero forma. A nosotros nos tocó hacer oposición en una coyuntura muy difícil, en un gobierno que no fue el más respetuoso de las reglas democráticas, pero tratamos siempre de hacer una oposición constructiva. Ahora nos toca ser partido de gobierno, qué enorme responsabilidad, porque tenemos la obligación de hacer un gobierno impecable y de tratar desde el Congreso de cumplirle rápidamente a los colombianos con un programa de gobierno por el que votaron. Tenemos el reto del plan de desarrollo, tenemos el reto de la promesa que se hizo de bajar impuestos y subir salarios, la reforma tributaria, pero para bajar impuestos, no para subirlos. ¿Y esa la van a tramitar? Todo eso se tiene que tramitar. ¿Va a llegar al Congreso? ¿Va a ser cierto que se van a bajar impuestos? Sí, claro, nosotros tenemos que hacerlo porque Colombia hoy está atravesando por una crisis económica que entre las muchas razones, una muy fuerte es la asfixia por los impuestos tan altos. Nosotros tenemos que hacer eso. Lo hizo Donald Trump, lo prometió Piñera y lo está haciendo en Chile. Mire, un país que tiene una carga tributaria entre el 65 y el 72% no tiene capacidad de competir, de atraer inversión. Ese es un compromiso que se hizo en la campaña, que yo sé que va a cumplir el presidente Iván Duque y la vicepresidente Marta Lucía, y además porque nosotros necesitamos reactivar la economía, aumentar la capacidad de consumo de los ciudadanos, porque si usted solo baja los impuestos, yo les ponía un ejemplo muy simple en campaña. Le decía a la gente, usted le baja el impuesto al empresario, él siente un alivio tributario y puede que invierta más, pero solo se genera más empleo cuando hay más demanda. Claro. Entonces también es importante que usted ayude subiendo el salario de las clases trabajadoras, permitiendo un mayor consumo. Nosotros tenemos muchos retos. Colombia se volvió de repente un país petróleo dependiente, que no lo era. Nosotros tenemos que devolverle a la economía dinamismo, reactivar el sector industrial. Tenemos que hacer una apuesta por esa economía naranja que es tan importante para el presidente. Eso ha sido una de las banderas del presidente Duque, lo tramitó desde su curul como senador, la ley de la economía naranja, y mucha gente se pregunta dónde termina la campaña y dónde empieza el gobierno con esos proyectos. Me imagino que ya hay una primera agenda legislativa ya esbozada. Claro que sí, ya el presidente Iván Duque empezó a hacer, él es una persona muy juiciosa y muy ejecutiva, entonces ya empezó a ver las promesas de campaña, qué necesita ley, qué necesita acto legislativo, qué se puede hacer por decreto. Se empezaron a priorizar unos elementos que se van a llevar al Congreso y otros que rápidamente se tienen que implementar. La ley de economía naranja, que es una ley del presidente cuando era congresista, no solo fue una gran innovación en América Latina, sino que representa una esperanza muy importante para el crecimiento del PIB en áreas de las empresas creativas que son muy importantes para Colombia. Ahí hay unos elementos muy interesantes. Yo tengo toda la confianza en este gobierno y además yo le quiero confesar algo. Al poco tiempo de ser electo, el presidente Iván Duque fue a Gómez Plata, de donde es su padre. Donde era su padre, el doctor Iván Duque Escobar. Así es, exgobernador de Antioquia, un hombre grande de nuestro departamento. Yo tuve el privilegio de acompañarlo a esa visita. Me impresionaron muchas cosas. Uno, lo que él genera en los niños.
que yo ya lo había visto en campaña. A veces yo me arrimaba a los carros, yo hice de campaña de calle como me gusta a mí. De calle, y además de todo el país, yo la veía en todos los municipios. Al sol y al agua, y con las 3 S de siempre, suela, saliva y saludo. Entonces me iba a la calle a pegar micro. Esa es la consigna, suela, saliva y saludo. Así hacemos campaña. Es barato, uno se cansa mucho, es de muchas horas al día, pero es muy efectiva. No saben nuestros televidentes, pero esa es la consigna de un grupo muy importante en el uribismo que se llaman los Paolos. Sí, así nos dicen, y nos gusta hacer política así. Entonces yo me iba a pegar microperforados a la calle, nos íbamos todo el equipo, y a veces los señores nos decían, no, no me lo pegue, y los niños atrás empezaban, Duque, Duque, y ese fenómeno lo vi en Gómez Plata. Los niños felices acercándosele. Hay otro ambiente en la fuerza pública. Sin duda. Una fuerza pública que empieza a sentir la motivación de un comandante en jefe que los vuelve a valorar, que los vuelve a respetar, un cariño de la ciudadanía, y la gente sabe cuándo lo quieren genuinamente, y ese amor es recíproco. Entonces, yo lo que aspiro y espero es que todo eso que estamos viendo en la calle, en el sentir de la Colombia real, se traslade al Congreso, que podamos tener una relación con una oposición democrática, constructiva, que entienda que al final del día, por encima de las ideologías y de los partidos, la mayoría de colombianos queremos lo mismo. Queremos un país con seguridad, un país con justicia, un país con crecimiento económico, un país que tenga una política social de resultados y no de discursos, un país con más democracia y más instituciones. Si nosotros empezamos a pensar más en esas cosas que nos acercan, en esos sueños de país que son comunes y no en lo que nos divide, yo creo que va a funcionar muy bien el Congreso, y creo que vamos a poder lograr rápidamente muchas de las metas que tiene el actual gobierno. A estas horas todavía no se sabe qué va a pasar mañana en la elección de las mesas directivas del Congreso. Hay un hecho político claro, y es que al interior de las bancadas del Centro Democrático se reconoce que la senadora con mayor votación es la senadora Paola Holguín, y la mayoría de las fuerzas parlamentarias han expresado la voluntad de apoyarla, y hay una tradición que siempre está sujeta a dinámicas de última hora, pero que la bancada mayoritaria debe tener la prelación, la prioridad para presidir el Congreso de la República. Eso se va a decidir mañana. Va a ser jornada... Va a ser una jornada muy intensa, porque finalmente la mesa directiva yo creo que va a terminar definiéndose casi al momento de la instalación del Congreso. ¿Qué ha dicho la tradición parlamentaria? El senador más votado del partido más votado asume la presidencia. En este caso, esa dignidad la asumiría el expresidente Álvaro Uribe. Él hace pocos días dijo, yo no voy a asumir la presidencia de la República, Colombia necesita unos nuevos liderazgos. Y a mí me pasó una cosa que a usted le va a traer recuerdos, doctor Juan. Yo dije, bueno, entonces yo creo que me toca a mí. Pero de repente aparecen más candidatos. Yo quiero mucho a mis compañeros de partido. Yo tengo disciplina, yo soy un soldado. Y tengo 44 años, doctor Juan. Uno de 44 años ya supera la vanidad. Entonces yo lo he dicho siempre, si me dan el honor, lo haré con toda responsabilidad. Y yo también le mando un mensaje de una vez a los partidos. Si yo llego a ser electa presidenta del Congreso, van a contar con todas las garantías que tengo que dar por ese cargo. Yo soy una mujer combatiente, pero soy combatiente leal. Si el presidente Uribe siempre nos enseña, uno tiene que ser duro con los argumentos y suave con las personas. Algo muy bonito que ha pasado en este proceso es que mucha gente de otros partidos se me acercó y me dijo, con usted sentimos garantías, porque usted es una mujer muy firme en sus convicciones, pero nunca nos ha maltratado. Pase lo que pase, a mí eso, la carta que enviaron tantos líderes del país, ya me hizo ganar. Si el partido decide que es una otra... carta con
decenas de firmas. Más de 300 personas firmas. Muy connotadas, muy importantes, pero además con líderes de base de todos los estamentos. Hay concejales, diputados, está el exministro Fernando Londoño, está el rector de la Universidad Sergio Arboleda, está Ana Mercedes Gómez, hay empresarios muy importantes del país y de Antioquia. Yo le voy a confesar una cosa. Anoche me mandaron esa carta y a mí se me aguó el ojo, porque siente uno que no es en vano el esfuerzo, y también se sorprende, porque es un acto de mucha generosidad. No es fácil uno jugársela por un político en una coyuntura de una elección tan difícil. Entonces, pase lo que pase, yo ya gané. Y eso sí quiero que le quede claro también al partido y al país. Si el partido decide que es otro, el presidente tiene mi irrestricto apoyo. Y nosotros tenemos que ser una bancada unida y fuerte, capaz de lograr unas mayorías sólidas, porque hoy lo importante es que los proyectos de ley, los actos legislativos con los que se comprometió el gobierno salgan en el menor tiempo posible. Es la senadora Paola Holguín. Yo recuerdo que hace quizás un par de años, en una entrevista en televisión, yo les dije a los televidentes, pónganle ojo, anoten este nombre, Paola Holguín, senadora de la República, la votación más grande en el Centro Democrático después del presidente Uribe, una senadora que ustedes han escuchado, hecha a pulso y con trabajo y reconocida por sus condiciones parlamentarias y por su liderazgo. Estaremos muy atentos de lo que pasa en este Congreso, en estos 4 años y en este momento histórico para Colombia. Senadora, muchas gracias por haber venido hoy. La saqué de reuniones importantísimas en nombre de nuestros televidentes. Gracias por haber venido. Estaremos muy pendientes mañana.